Nos da mucho gusto poder estar esta mañana, aunque sea a control remoto. Y lo que queremos hacer es, como lo hacemos cada domingo, tener un tiempo de reflexión. Y yo espero que muy en el estilo de nuestra iglesia podamos en esta hora poder reflexionar sobre estos últimos acontecimientos. Y yo tengo que empezar por decir que, no sé ustedes, pero yo me llevé un enorme susto pasado martes. Cuando escucho que el sismológico daba esa calificación de 7.1, yo creo que el sismológico se ha de haber equivocado. Para mí era algo más que 7.1, no sé si era 8.2 o casi 9, pero también estoy seguro que el epicentro fue ahí en Tepepan, muy en particular en mi casa. Estaba yo estudiando y como nunca sentí un terrible terremoto y salí como estaba de la casa para poder ponerme a salvo. Y estas cosas yo siento nos han pasado a todos y vamos a reflexionar en lo que significa la fragilidad de nuestra vida. Y quiero decirte que Dios nos está hablando. Y en este sentido, todos debemos poner mucha atención a la voz de Dios. No sé si tú lo sabías, pero la gente en los días de Pablo, ellos no creían en la vida después de la muerte. Incluso algunos filósofos, como Sócrates, lo único que les daba a su mente, su corazón, era soñar con la felicidad que venía después de la vida. Pero en general, la cultura pagana no tenía seguridad de lo que encontraría después de la muerte. Los cristianos de Tesalónica, igual que todas las personas, se preocupaban por sus seres queridos que habían recientemente muerto, incluso por aquellos que tenían ya de tiempo. Y se hacían las mismas preguntas que yo estoy seguro que tú y yo nos hacemos. Uno, ¿qué pasará cuando el Señor regrese? Las personas que amamos y que ya murieron, ¿a dónde están? Y bueno, finalmente, ¿y qué me pasará a mí cuando yo muera? En su carta a los tesalonicenses, Pablo respondió a estas inquietudes y al mismo tiempo envió un mensaje de paz a sus lectores. Y precisamente de esta primera carta a los tesalonicenses, a mí me gustaría destacar los hechos más relevantes. Lo hago con el propósito de que tú y yo repasemos, reflexionemos, nos demos cuenta, por un lado sí, de nuestra fragilidad, pero del otro lado verlo en el contexto de los tiempos y en el contexto de la visión de Dios. Y lo primero que yo quiero destacar es un aspecto que tiene que ver con la revelación. Nosotros tenemos la verdad de Dios. Y es justamente ahí donde tiene que estar puesta nuestro interés. Desde tiempo inmemorial, el hombre ha intentado resolver el misterio de la vida después de la muerte. Los filósofos luchan y no pueden aceptar la existencia de la inmortalidad, les cuesta trabajo. Los científicos, ellos investigan la experiencia de aquellos que murieron, aunque sean breves instantes, y luego regresaron, y les hacen preguntas tratando de averiguar qué hay después de la muerte. Todos intentan encontrar cuando menos alguna pista que les permita empezar a desenmarañar el misterio de la vida y el misterio de la muerte. Pero el Espíritu Santo, a través de Pablo, ya resolvió ese misterio, que para Dios nunca ha sido un misterio. Y recuerda que lo que el apóstol escribió en su carta a los tesalonicenses, en realidad es palabra de Dios. Y es lo que dice la Escritura. Por lo cual os decimos... Perdón. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, o conforme a lo dicho por el Señor. Estas son las palabras mismas de Dios las que estamos aquí considerando. Y miren, todos los cristianos, todos los que creemos y confiamos en Cristo, no debemos dudar acerca de la vida y de la muerte, porque nosotros tenemos la revelación de Dios, tenemos la Escritura.
Y por el otro lado, tampoco debemos sustituir la verdad de la palabra de Dios con meras especulaciones humanas. Suceden estos terremotos, suceden estas tragedias naturales y empiezan en las redes y por todos lados a surgir inquietudes que personas diferentes, científicos, aún gente de la fe, empieza a decir cosas que nos inquietan, pero quizá nos inquietamos por no saber qué es lo que Dios dice en su palabra. Lo que yo te quiero decir es que de una o de otra manera todos estamos obligados a creer en algo. Déjame decirte qué fue lo que yo decidí. Yo decidí creer en lo que el Señor dijo, y no en lo que dijo un profeta, no en lo que dijo otro pastor, no en lo que dijo el científico. Yo no me guío por los razonamientos de otras personas, vaya, ni siquiera me guío por mis propios razonamientos, no me creo mis propios pensamientos. Cuando tiene que ver con estas cosas tan trascendentes, yo quiero que sea el Señor en su palabra que me diga. La revelación de la muerte y de la vida venidera, Dios no la dio en un solo evento. Si tú vas a la Escritura, ya te habrás dado cuenta que no está por capítulos, no está por temas. No hay un lugar en la Escritura donde diga qué es lo que va a pasar en una sola frase, en un solo capítulo o en un solo libro, que nos diga todo lo que va a pasar después de la muerte. Nosotros hemos recibido la palabra de forma progresiva y gradual, y así la vemos leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis. Por esta razón, hay diferentes visiones acerca de lo que se llama científicamente escatología. Estas son las cosas que van a ocurrir al final de los últimos días. Y te quiero mostrar dos cuadros que son gráficos que se desprenden de las cartas de Pablo y muy particularmente de las cartas de Tesalónica. Hay 4 eventos que la Biblia describe: la tribulación, el milenio, el rapto y la segunda venida de Cristo. Yo estoy seguro que todos creemos en estos 4 eventos que van a suceder. Nada más, ¿cuál es el problema? Es el acomodo. ¿Cuál de estas cosas va primero? ¿El rapto? ¿Va primero la tribulación y luego sigue el rapto? ¿Viene Cristo primero y después viene la tribulación? Porque dependiendo del orden, aquí sí, el orden de los factores sí altera el producto. Y aquí es donde todos batallamos y a algunos la cabeza no les da para poder entender qué va a pasar. Déjame decirte, hasta donde yo he logrado entender esto, insisto, de la carta de Pablo a los tesalonicenses, yo desprendo que el orden es el siguiente. Primero es el rapto, después viene la tribulación, después viene la segunda venida de Cristo y después viene el milenio. Quizá hoy no vamos a agotar qué significa cada uno de estos eventos, pero yo estoy seguro que al ver, cuando menos de forma general esto, te va a dar una buena impresión de qué sí le debemos temer y a qué no le debemos nosotros temer. Otros ponen este mismo cuadro quizá de una manera un poquito más compleja, y si empezamos desde los tiempos pasados, digamos, todo esto ocurre en los tiempos bíblicos hasta el Nuevo Testamento. Lo que aquí dice como el tiempo de la iglesia empezó en el siglo I y es hasta donde nosotros vamos. En un momento dado, este tiempo de la iglesia se va a acabar y va a venir lo que le llama la Biblia 7 años de tribulación, que está dividido en 2 periodos de 3,5 años y después vendrá la gran tribulación. Este pasaje viene de Daniel, el profeta Daniel. En Tesalónica, cuando Pablo escribió a esta iglesia, no les habló de este evento. También hay eventos que hablan de los últimos días en Apocalipsis. Por eso es que hay tanto confusión. Terminando la tribulación viene ese periodo de 1000 años donde vamos a reinar con Cristo, y luego viene la época futura de los tiempos donde vamos a estar nosotros con el Señor. Te doy mi propia recomendación: sé un hombre o una mujer paulina o paulino.
y cree lo que dice Pablo en la segunda venida de Cristo. Y en este sentido, sé una persona que cree que primero viene el rapto y después viene la tribulación. ¿O te gustaría pasar por la tribulación? Entonces, a mí tampoco. Y no sé si yo he escogido esta parte de la teología porque no me conviene que venga el rapto primero. Pero hay personas que están considerando esto de otra manera y es donde vienen las confusiones. Por eso, si regresamos al cuadro anterior, este es el orden de los eventos hasta donde nosotros podemos medio entender. Vendrá el rapto, la tribulación, la segunda venida de Cristo y después vendrá el milenio. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, siempre debemos tener presente que los hebreos no escribieron en orden de cronológico, sino que escribieron de orden de importancia. Nosotros en este mundo occidental pensamos en orden cronológico. Y ahora te quiero animar a leer conmigo algunos pasajes de la Escritura para ir tratando de traer claridad a esta información. Vamos a leer primero de 2 Timoteo capítulo 1. Pero que ahora ha sido manifestada o ha sido revelada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible y la inmortalidad por el Evangelio. Dios le dio a Pablo una revelación muy especial en lo que tiene que ver con la muerte, la resurrección y el regreso de Cristo. Si nosotros comprendemos este mensaje, vamos a poder vivir en perfecta paz cuando nosotros tendremos que ver nuestros últimos días. Y esto es algo que no creo que yo necesite decírtelo, pero un día te vas a morir. Un día yo me voy a morir. Pero ¿cómo vamos a vivir hasta ese día? ¿En confusión? ¿No sabiendo qué es lo que viene adelante? ¿O vamos a vivir en paz? Tenemos otra porción de la Escritura que también Pablo escribe a los Corintios y dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Y ahí está hablando en realidad podríamos leer ese pasaje: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, es decir, al toque de esa final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, van a resucitar ahora con cuerpos incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y aquí viene un dicho popular de aquel tiempo: sorbida es la muerte en victoria. Y sorbido es lo que tú y yo hacemos con el chocolatito, ¿verdad? Tragamos o bebemos. La muerte ha sido devorada, ha sido sorbida por la victoria. Lo que escribió Pablo está en perfecta armonía con lo que dijo Jesús cuando estuvo en la tierra. Y esto nos da confianza de creer que las cosas van a suceder en este orden que hemos aquí puesto para que tú lo consideres. En el Evangelio de Juan, el Señor dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, no va a ser juzgado, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y bueno, van a salir de ahí, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Déjame decirte que, en otras palabras, lo que estamos leyendo: los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Y yo quiero hacer una aclaración. Número uno, no te confundas.
Pudieran parecernos estos pasajes a veces difíciles de leer. Pero mira, déjame empezarte por decir que la salvación es por fe, como tú y yo siempre lo hemos sabido, y no por hacer algo bueno. Y Juan sí nos deja aquí un problemita de interpretación. Y la clave para poder interpretar correctamente esto es la palabra resurrección. Si tú te acuerdas, cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos, no lo resucitó, sino lo revivió. Porque unos años después, Lázaro murió, y murió toditito. Por eso no fue resucitado, sino que él revivió. Y entonces estamos aquí frente a una figura que está anunciando un tiempo. Todos los que están en sus tumbas van a oír la voz de Dios y van a salir. Leamos aquí parte de la narración bíblica. ¿Te acuerdas cuando Jesús había muerto y había sido sepultado? Dice que Marta le dijo a Jesús, este es el Señor Jesús con Lázaro, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, es decir, en el día final. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Este pasaje, para decirlo en una sola línea, lo que dice es que Jesús venció y conquistó la muerte. Por eso los que confiamos en Cristo no debemos temerle a la muerte ni al futuro, porque Jesús ya lo conquistó. Si creímos en Cristo, entonces vamos a resucitar con Él. Y eso es algo que te tiene que dar paz, de saber que pase lo que pase, si tú pusiste tu fe en Cristo, cuando mueras, olvídate ahorita dónde o cuándo, tú vas a resucitar. Otra cosa que tenemos que tener siempre presente, Cristo va a regresar. Y aquí es importante separar dos cosas, dos hechos que están íntimamente unidos, la muerte y la segunda venida de Cristo. Nosotros nunca debemos separar estos dos eventos que son reales. Fíjate cómo Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también resucitará Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, los que murieron en unión con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o los que ya se nos adelantaron y que hoy están muertos. Pablo le está llamando dormidos a los que creyeron en Cristo y ya murieron. Si tú tienes una persona, un familiar, quizá tus padres o tus abuelos creyeron en Cristo y hoy ya murieron, bueno, hoy, de acuerdo con lo que leemos que escribe Pablo, ellos están en este momento dormidos, aunque no están dormidos, pero este es el término que Pablo utiliza para identificar a estas personas. Por eso, cuando el cristiano muere, su espíritu se va con Jesús, ¿sí? Y cuando Él regrese, va a traer el espíritu del cristiano que murió y también el espíritu que no duerme, pero el cuerpo sí. Pablo creía que Jesús venía cuando Él estaba con vida. Y de eso ya hace más de 2000 años. Santiago dice precisamente que el cuerpo sin espíritu está muerto. Y mira, grábate en el corazón, en el instante que muere un creyente en Cristo, su espíritu se va con el Señor. No anda deambulando, no se queda aquí porque tiene pendientes por resolver. El cristiano cuando muere, en un instante, no sé si sabes qué es un instante, pero en el momento que cierras tus ojitos y mueres, al siguiente abrir de ojos ya estás en la presencia de Dios. Así de rápido, así de fácil es lo que le sucede a alguien que ha depositado su confianza en Cristo.
Tú te acordarás, Cristo allí en el Calvario le dijo al hombre que tuvo fe en él, en la cruz, y le dijo, de cierto te digo, que hoy, en este instante, le estaba diciendo Jesús, tú vas a estar reinando conmigo. Por eso a mí la palabra de Dios me da la certeza para afirmar que voy a volver a ver a mi papá y voy a volver a ver a mi hermano que ya murieron. ¿Sabes por qué? Porque ellos dos creyeron y tuvieron una relación personal con Cristo. Si yo estoy vivo, cuando el Señor venga por segunda vez, va a venir con mi papá y con mi hermano. Y nos vamos a reunir los tres, bueno, y toda la demás familia, y vamos a estar juntos nuevamente. Todos nos vamos a reunir. Y déjame decírtelo de esta manera, la muerte es la gran separación, pero Jesús es el gran reconciliador. Y esto va a suceder cuando Jesucristo venga y juntamente con Él vengan aquellos que ya se adelantaron. Cuando Jesús revivió al hijo de la viuda de Naín, no sé si te acuerdas de ese pasaje, cuando lo revivió, dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, que se lo entregó inmediatamente a su madre. Es decir, es este mismo sentido de una acción instantánea. El día que Jesús regrese en el aire, va a reunir familias y amistades que han sido separadas por la muerte. Él es el gran reconciliador que trae a los muertos y a los que estaremos vivos, si es que nos toca, y entonces el Señor nos vuelve a reconciliar. Una de las preguntas, y déjame decirte algo que ha pasado en nuestra familia, en nuestro matrimonio, es una de esas preguntas. ¿Nos vamos a reconocer cuando estemos en el cielo? Antes le decía a mi esposa que no, y le decía que si nos viéramos en el cielo y pasaba yo a su lado y veía que yo no le hacía caso, es que no la reconocí. Pero ahora, leyendo un poquito mejor las Escrituras, sí nos vamos a reconocer. Si tú te acuerdas, Pedro, Jacobo y Juan reconocieron a Elías y a Moisés en el monte de la transfiguración, y ellos ya habían muerto. Si ellos reconocieron, nosotros también vamos a reconocer. Y esto será un motivo más de gozo en el cielo, que nos vamos a reconocer. No sabemos muchas más cosas de que nos vamos a acordar de las personas, porque también la Biblia dice que no nos daremos en matrimonio en el cielo. Entonces, conocemos parte de los misterios de la vida y de la muerte, pero no todos ellos. Claro, en estos días la pregunta que se hace con más frecuencia es ¿cuándo ocurrirá? Y déjame decirte algo para que traiga paz a tu corazón. Mira, nadie lo sabe. Y desde mi punto de vista, nada ganamos con especular. Creo que la última teoría que recién escuché es que cuando se alineen los planetas, el 27 de... No, ayer. Eso pasó ayer y no vino el Señor. Entonces, esa no fue buena. Y cada año y con cada evento surgen otras cosas. Y de pronto el gobierno en Israel hace que no sé qué movimiento en contra de Palestina, y entonces no falta el profeta que se levante y dice, esto es lo que profetizó, y ustedes pónganle ahí el profeta que más les guste, pero realmente nadie sabe cuándo van a ocurrir estos hechos. Como les decía, Pablo creyó que él vería a Cristo antes de morir, y yo quiero decirte algo sin ofenderte. Pablo conocía las Escrituras mejor que tú y mejor que yo. Y si Pablo no sabía, entonces déjame decirte que no te sientas tan mal de no saber cuándo son los tiempos. Y todos aquellos que hoy se levantan y digan una fecha, diles, oye, ¿conocen más que Pablo? Y si te dicen que sí, bueno, a lo mejor no están diciendo la verdad. Lo que sí sabemos es que va a suceder en cualquier momento. Dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Dónde nos vamos a reunir? Bueno, la Biblia dice que nos vamos a reunir en el aire. De repente lo que va a suceder es que millones de personas desaparecerán. Y yo siempre he dicho, qué susto se van a llevar aquellos que se queden aquí y no son llevados al cielo.
Ellos se van a dar cuenta de que algo sucedió, porque nosotros, los que nos vamos con el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, no va a sonar la alarma sísmica, no va a sonar ni la alarma de tu reloj, no suena nada. En un instante, ¡pum!, estamos nosotros en el aire. Los cristianos, por eso, yo creo que no tenemos de qué preocuparnos. Jesús viene por nosotros o nos va a llamar a su presencia. Su regreso sabemos que es inminente, pero es inminente en los días de Pablo. Eso no quiere decir que van a pasar otros 2000 años, pero es ese sentido de que nosotros no sabemos los tiempos. Y esta también es la esperanza segura que nos tiene que llenar el corazón de consuelo y de paz. Estas cosas van a suceder. Cuando Cristo regrese, los cristianos que estén muertos van a resucitar. Pablo compartía con la iglesia en Atenas acerca de la resurrección. Pero los filósofos se burlaban de él porque consideraban que la resurrección les parecía tonta e imposible. Y para ir solamente poniendo algunos pensamientos acerca de la resurrección no es reconstrucción. Te voy a dar un cuadro que a lo mejor puede ayudar para que tú entiendas qué es lo que significa la resurrección. Y esto es un ejemplo derivado de la naturaleza. La flor es diferente de la semilla que se siembra. Cuando la semilla muere, crea una flor. Esto es lo mismo que le pasa al cristiano. El cuerpo del cristiano es la semilla que se plantó en la tierra. Y el cuerpo resucitado es la flor que surge de la semilla. Vamos a ver cómo lo dice la Escritura, pero siéntate bien porque dice la Biblia que hay 2 resurrecciones. A lo mejor tú solamente conocías de una. Déjame decirte lo que dice Juan en el Apocalipsis. Y hay una porción que es muy hermosa y la vamos a considerar. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió o sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató o lo encadenó por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años. Y esto es a lo que nos referimos con milenio. Y después de esto, de ser desatado o soltado por un poco de tiempo, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron o volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y termina el pasaje diciendo, ¿perdón? Diciendo, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Déjame decirte en poquitas palabras cómo es la primera y la segunda resurrección para que tú estés en perfecta paz. La primera resurrección o la resurrección de la vida va a ocurrir cuando Cristo regrese en el aire. Y esto es para los que creyeron y murieron. Quiere decir, estos somos nosotros. Tú y yo que hemos depositado nuestra confianza en Cristo, nos vamos en la primera resurrección. Ese día Jesús va a llamar a los que creen en Él, a los que son salvos por la fe en Cristo, y los que resucitaron en la primera resurrección no van a sufrir la segunda resurrección. Es decir, nosotros no vamos a tomar la segunda resurrección. Nosotros, viene el Señor. Si ahorita viniera, ahorita mismo nos vamos con Él y experimentaremos la primera resurrección y no la segunda resurrección. Ahora déjame decirte que pasa en la segunda resurrección. La segunda resurrección, esta es la resurrección de juicio. Y ocurrirá al fin del tiempo y antes que Dios inaugure la tierra nueva y el cielo nuevo. Ahora, esta no nos toca, gracias a Dios.
entre la primera y la segunda resurrección va a venir la tribulación y después va a venir el reino milenial. La tribulación, grábatela en el corazón, no nos toca. El reino de los 1000 años con Cristo aquí en la tierra sí nos toca. Y esos 1000 años van a ser los mejores años que vamos a pasar aquí en la tierra. Dice, entre otras cosas, la Escritura, que vamos a gobernar. No sé cómo va a ser eso, pero yo sí sé que vamos a gobernar con Cristo. Por eso, este es un tiempo de reflexión, es un tiempo de considerar si yo me voy en la primera, me voy en la segunda resurrección. ¿En quién he puesto realmente mi confianza? Y de otra cosa que quiero que de verdad nunca lo olvides es, porque Jesús resucitó, nosotros... ya me equivoqué. Perdone. Porque Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Cuando Jesús regrese, se escuchará su voz y no vamos a tener temor. ¿Sabes por qué? Porque las ovejas nunca se asustan cuando escuchan la voz de su pastor. Te pregunto, ¿en este temblor horroroso sentiste temor? Bueno, es que Dios no había enviado ese temblor para que fuera el último de los eventos. Cuando el Señor, si así lo quisiera hacer, cuando ocurra algo que viene de la mano de Dios indicando que es el final de los tiempos, tú no vas a tener dolor, no vas a sentir pánico, porque lo que va a pasar es que vas a escuchar la voz del pastor de pastores, ese es Jesús. Y lejos de sentir atribulado y con pánico, vas a sentir una paz como nunca la hemos experimentado. Así que cuando vuelva a sonar la chicharra y tú estás en tu casa y sientes que el corazón se te quiere salir, ese no es Jesús. Esta no es la buena. Quiere decir que todavía los tiempos del Señor vienen. Yo me hacía esta pregunta mientras recapacitaba sobre esta reflexión. ¿Cómo será la voz de Jesús? Y bueno, yo me la imagino de esta manera. Se escuchará como la orden que le dio a Lázaro en el sepulcro. Ha de decir una voz de mando, una voz de certeza. Va a ser contundente. Y todos los que estén en su tumba los van a escuchar. Yo quiero que entiendas que si el Señor viene, no va a venir sobre México. Va a venir, no sé sobre qué país, probablemente Israel. Pero desde Israel todo el mundo va a escuchar la voz de Dios. Todos, absolutamente todos. Y yo creo que será como la suma del clamor del Hijo del Hombre, como se narra cuando Jesús pasó el juicio y la cruz. Será mucho más que la autoridad de un arcángel, que también la Biblia dice que habló. Y también será el estruendo del cuerno de un carnero o el shofar. Eso es lo que se va a escuchar. Yo sé que no te ayudo mucho con estas calificaciones, pero es lo más que puedo hacer por tratar de expresarte a qué va a sonar la voz de Dios. ¿Sabes? Esa trompeta o shofar, que es una parte esencial en la cultura judía, si tú nunca has escuchado eso, bueno, yo te puedo asegurar que el día que lo escuches se te va a poner la piel chinita. Este instrumento se utilizaba para llamar a los soldados a la guerra. Te puedes imaginar el clarín que hoy se escucha en la trompeta, pero de otra manera más majestuosa es el shofar. Con el shofar se anuncian eventos especiales, marcaban el inicio de una nueva época. Era también, se usaba para convocar a las personas a salir de viaje. Y cuando el Imperio de Roma usaba trompetas, era para decir o para saludar a un dignatario que se estaba presentando. Entonces, cuando se escuche la voz de Jesús, de inmediato la vas a identificar. Vuelvo a insistir, de inmediato es un microsegundo, un millonésimo de microsegundo, tú vas a detectar, este es Jesús el que está hablando. Y tú y yo le vamos a reconocer que es esa voz del príncipe de los pastores. Por eso, qué bueno que sigamos las indicaciones que da Protección Civil, pero supera con mucho lo que la Biblia nos dice que vamos a pasar.
cuando venga Jesús no te tienes que salir en pijama de tu casa, no tienes que correr bajando las escaleras, no tienes que hacer absolutamente nada. Tú vas a escuchar y Él se encarga absolutamente de todo lo demás. Él te va a llevar en ese instante al aire. La Biblia dice que los cristianos serán arrebatados en las nubes. Déjame leerte esa porción de Pablo a los tesalonicenses. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. A ver, vamos a detenernos a pensar qué es esto de arrebatado. La palabra arrebato nos habla de celeridad, ¿no? Esto sucederá rapidísimo. Hay un pasaje, de alguna manera quizá paralelo, que nos pueda medianamente entender o a medir lo que significa celeridad para el Espíritu Santo. Felipe estaba predicando y de pronto Dios lo necesitaba para llevarle la palabra al etíope, y dice la Escritura que en un instante Felipe estaba en un lado y llegó al otro, geográficamente a una distancia tremenda. Bueno, así será. Cuando el Señor venga por la iglesia, por los cristianos vivos, va a ser tan rápido como un pestañear. En cualquier instante puede suceder que viene el novio por la novia, Jesucristo por la iglesia. Por eso nosotros no debemos descuidarnos ni un momento, porque no sabemos cuándo va a suceder. Estaba leyendo en las redes sociales de personas que ya armaron su mochila para cuando vuelva a temblar. Nomás que alguno por ahí salió este último temblor y se le dieron las llaves de su departamento. Bueno, ahora tuvo que llamar al cerrajero para que lo dejara entrar a su casa. No necesitamos prepararnos de esa manera. La preparación es la siguiente: vive cada día como si fuera el último. Y cuando el Señor venga, que nos encuentre viviendo en el centro de su voluntad, para que nosotros estemos de ese lugar de su voluntad, pasar a estar en el aire con Jesucristo. Para mí esta palabra arrebato también quiere decir que somos llevados como por la fuerza. Por eso dice arrebatado. ¿Sabes? Cada persona ganada para Cristo fue arrancada del mundo y de Satanás. Esa palabra arrebato también para mí evoca ser llevados de inmediato a un nuevo hogar. De tu casa, de tu situación, de donde estabas, el Señor te toma y nos lleva a la patria celestial. Nosotros solamente somos viajeros por la tierra. No andemos cargando más maletas de las que debemos andar cargando. ¿Se acuerdan de María Félix? Bueno, algunos seguramente no, eso les queda como del siglo XVIII, no sé cuándo. Finalmente decían que esta señora viajaba con no sé cuántas maletas. Hay muchos que vivimos aquí en la tierra con tantas maletas. Cuando el Señor en un instante viene por nosotros, no nos vamos a poder llevar ni un neceser. La palabra arrebato para mí evoca el ser rescatados del peligro. Por eso, con toda seguridad yo te puedo decir, la iglesia no va a sufrir la tribulación. Antes de la aflicción más horrorosa de la historia va a venir Cristo por nosotros. ¿Tenemos razón entonces para estar afligidos? Absolutamente no. Déjame darte un punto final. Los cristianos estaremos eternamente con el Señor. Déjame que me detenga un poquito en ese evento ahí en el aire. Cuando esto suceda, nosotros tendremos ese encuentro con Jesús en las nubes. Ese encuentro será un encuentro glorioso, es decir, este cuerpo mortal dejará de funcionar porque tendremos un cuerpo glorificado. Y es glorificado porque Jesús comparte su gloria con nosotros. Y este encuentro con Jesús será eterno. A partir de ese día, como el Señor lo prometió, vamos a estar con Él para siempre. Nunca más el Señor, habrá distancia entre Él y nosotros. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El propósito final, ulterior de la cruz, es la relación. Esa relación eterna que Dios siempre ha querido tener con nosotros. Por eso, cuando el Señor venga,
o cuando nosotros somos llamados a su presencia, el Señor nos lleva para vivir en una relación con Él. Hay personas que también se queman la cabeza diciendo, ¿y qué vamos a hacer toda la eternidad? Despreocúpate. Lo que el Señor quiere es relacionarse contigo. Va a estar contigo, va a platicar contigo. Quiere que le conozcas de una manera diferente. Y vamos a vivir en esa relación eternamente. En este encuentro con Jesús en las nubes va a ser también un tiempo de rendición de cuentas. Aquí el cristiano que no conoce bien su escritura se pone nervioso y piensa, es decir, voy a pasar yo ahora por un juicio. Déjame decirte lo que la Biblia dice. La escritura habla del tribunal de Cristo, y eso lo encontramos ahí en Romanos y en 2 Corintios, y también habla del juicio del trono blanco. Y no debemos de confundir estos dos eventos. Déjame explicarlo de la forma más sencilla, porque además es la única manera que yo entiendo lo que significa la diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco. Miren. Aquí están dos columnas y vamos a ir poniendo en una lo que corresponde y en la otra lo mismo. El tribunal de Cristo es solo para cristianos, solo para los que creen en Cristo. Mientras que el juicio del trono blanco, en ese sentido, solo para los que no creen en Cristo. De tal manera que tú te das cuenta que hay diferencia de juicio dependiendo si eres o no eres cristiano. La segunda cosa que llama a tu atención va a suceder inmediatamente después del arrebatamiento, después del rapto. Pero el juicio para los que no creen en Cristo va a venir después del milenio. ¿Se acuerdan de las 4 etapas? La última. Nosotros, en este cuarto punto, se va a determinar en ese tiempo, cuando estemos en el tribunal de Cristo, se va a determinar las recompensas por el servicio que le hemos dado a Dios y a la iglesia. Y el Señor nos va a pagar en términos de coronas. Pero esas coronas no serán para tenerlas en nuestra bodega ni en la caja fuerte, sino que serán coronas con las que nosotros vamos a poder ofrendar a Jesús. Pero para los que no están en Cristo, determina la clase de juicio que van a recibir aquellas personas que no rindieron su vida a Cristo. Déjame decirte qué pasó en la cruz. En la cruz Jesús ya experimentó el juicio que tú y yo, que creemos en Él, hubiéramos tenido que sufrir. Nuestro juicio ya pasó. Cristo fue juzgado, fue encontrado culpable y Él llevó entonces sobre sus hombros todos nuestros pecados. Por eso nosotros no tenemos que temer un juicio final. Sí va a haber un juicio, pero no es para nosotros los creyentes. Para los de la primera resurrección somos aquellos que conocemos a Cristo. Los que van a experimentar la segunda resurrección son aquellos que no creen en Cristo. Y después de morir en Cristo, inmediatamente vamos a estar en su presencia, y esta es la primera resurrección. Los que no creen en Cristo, entonces ellos van a experimentar la primera muerte, es cuando dejan de vivir, y la segunda muerte será cuando son juzgados. Examina tu corazón. ¿Estás preparado para encontrarte con el Señor? Una marca que identifica al cristiano es ese deseo de que Cristo venga pronto. Pero es un deseo no para que yo deje de sufrir, sino porque yo ya deseo estar eternamente en esa relación íntima con Jesús. En la medida que conocemos a Cristo, no solamente deseamos ser más como Él, sino que también anhelamos que el Señor venga pronto. Y esto es lo que nos empuja a vivir en santidad. Cristo se va a presentar de improviso, pero eso nadie sabe cuándo va a suceder. Jesús lo dijo de esta manera. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Déjame colaborarlo con esta traducción de la Nueva Viviente. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús y le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo.
La muerte es un evento, es un hecho de la vida. Y la única manera para poder vencer a la muerte es la fe en Jesucristo. La muerte no es un accidente, es una cita que tú y yo un día, ya sea que Jesús venga o el Señor nos llame, va a suceder. Mi consejo, y algo que habíamos platicado semanas anteriores, prepárate para la muerte. Y asegúrate que toda tu casa, tus padres, tus hermanos, tus hijos, conozcan al Señor Jesús. Toma estos eventos que han sucedido como una voz que nos está llamando del cielo diciendo, como ha sido siempre su intención, todos mis hijos, todas aquellas personas que están lejos, acérquense. Este es el tiempo, hay todavía tiempo. Porque como le sucedió a Noé con el arca y el diluvio, habrá un tiempo cuando vendrá el ángel, cerrará la puerta y se dirá, ese fue, hasta aquí llegó el tiempo. Y ahora sucederán los eventos del día final. Dios quiere que todos se salven. Por eso envió a Jesús su Hijo. Y si tú crees esta verdad, serás salvo y vivirás en completa paz. Mi deseo es que vivas estos días en recogimiento, entendiendo que el Señor tiene todo bajo control. El Señor no se le escapa un solo detalle. Si tú estás vivo es porque el Señor te está hablando, te está diciendo, regresa, busquémonos en esa relación con Dios, pero hagámoslo sin temor, sabiendo que cuando Dios quiera, en el instante que Él así lo decida, vendrá por nosotros o nos llamará a su presencia, pero que ese día el Señor nos encuentre, que estemos completamente preparados. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y yo quisiera que entonces, ahí donde tú estás, cerraras tus ojos y hagamos una oración al Señor. Padre, gracias por la verdad de tu palabra. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder repasar tu escritura y recordar estos pasajes que nos hablan de las cosas que vendrán en el futuro. Señor, sabemos que es un misterio y nosotros no entendemos todas las cosas, pero no tenemos necesidad de entenderlas porque nosotros creemos lo que dice tu palabra. Y lo que hoy tú nos has recordado nos hace estar en paz sabiendo de que tú tienes los tiempos en tus manos. Tú sabes cuándo eso va a suceder, nadie más lo sabe. Pero también podemos estar con esa expectativa tranquila de saber de que en el instante que esto suceda, vamos a escuchar la voz de Jesús ahí donde nosotros estemos, anunciando que llegó el día. Y cuando eso suceda, no sentiremos miedo ni temor. Ese día, por el contrario, será un día el más feliz de nuestra vida, cuando podamos encontrarnos con Jesús en el aire. Y pensar que también ese día veremos a los nuestros que nos adelantaron. Ese día será un día de júbilo, un día de absoluta felicidad. No sentiremos ningún temor y ocurrirá en un pestañear. Señor, anhelamos con todo nuestro corazón el día que se escuche tu voz como una trompeta, voz de arcángel, con la autoridad que solamente tiene el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Porque queremos ya estar contigo, Señor, para la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.